Hola, hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes en este su canal, en Alfie Gross Misklin en YouTube. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial porque vamos a hablar de una de las emociones que ancestralmente y a lo largo de los años de la vida de la humanidad ha estado acompañándonos, que se llama el miedo. Y que bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Frac Ríos, que por favor me gustaría que la gente te conociera, que te presentaras y que bueno, pues continuemos con lo de la entrevista. Claro que sí, mucho gusto. Gracias por la invitación, Alfred. Y bueno, yo soy Efraín Ríos, me conocen como Frac también, esto a raíz de la radio, de mi quehacer ahí como locutor, me pusieron como sobrenombre Frac, pero bueno, me conocen como Efraín o como Frac, no importa, y pues tengo varias vocaciones y una de ellas es el desarrollo humano en cuanto a esto de el coaching, la psicología gestalt, la parte espiritual también, y es por lo que pues a veces me invitan, así como tú en este caso, para entrevistas. Entonces, con mucho gusto aquí para colaborar contigo. Sí, bueno, pues de verdad te agradecemos y bueno, invitamos a toda la gente que nos esté viendo que deje en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, inclusive alguna experiencia que hayan vivido o que hayan experimentado, inclusive qué mejor que sea que hayan superado alguna situación de miedo, de temor que nos quisieran compartir. Con mucho gusto lo vamos a estar leyendo y si es necesario estar contestando. Y bueno, pues no olvide de suscribirse al canal y bueno, dejar un like o un dislike si les gusta, si no, pero la interacción es lo más importante y sobre todo el compartir, como en estos momentos que vamos a empezar lo que es la entrevista hablando acerca del miedo, que sabemos que el miedo nos acompaña a todos lados. Está en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, y que precisamente esa acción, esa actitud que tengamos frente al miedo es la que va a poder definirnos y poder decidirnos también hacia dar ese siguiente paso o quedar paralizados. Frac, coméntanos algo acerca del miedo, o sea, ¿qué es el miedo y tú cómo lo has experimentado o en tu experiencia propia, cuál ha sido tu entender acerca del miedo? Sí, mira, yo creo que el ser humano en general se mueve por dos caminos, digamos, ¿no? Uno es el camino de la vida o para vivir, hacia la vida, y otro es el camino de la muerte. En psicología inclusive se le llama pulsiones, ¿no? Tenemos una pulsión hacia la vida y una pulsión hacia la muerte. Cuando es hacia la vida, lo que genéricamente experimentamos es la emoción del amor. Uh-huh. Y cuando es el camino, el otro, el de huir de la muerte o el de tratar de prevenir o de no acercarnos a esa posibilidad, es el del miedo. El miedo surge como una defensa natural del ser humano por no acercarse a esta posibilidad de la muerte. Entonces, el miedo es eso. No tenemos miedo a los fantasmas, por ejemplo. Tenemos miedo a que un fantasma nos mate. No tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a que la enfermedad nos mate. No tenemos miedo a caernos de un puente, tenemos miedo a morirnos cuando nos caemos del puente. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. el miedo principal es la muerte, es esa posibilidad de la muerte y de ahí todo lo que se deriva. Entonces, el miedo viene siendo eso, viene siendo la emoción que nos prepara, que nos protege contra una eventual muerte. Y por el otro lado tenemos la posibilidad del amor, que es la que nos acerca a una vida más plena, a una vida más desarrollada. Por poner un ejemplo, si yo ahorro dinero, puedo decir, no es que estoy ahorrando dinero para irme de vacaciones y descansar. Ahí es el amor, ¿no? Es descansar, divertirme. Pero si yo digo es que estoy ahorrando dinero por si hay una emergencia, por si me enfermo, entonces ahí es lo contrario, es el miedo, es la intención que hay detrás de todo. Entonces, el miedo es una emoción, pero también es una intención. O tenemos la intención de protegernos, que es el miedo, o tenemos la intención de disfrutar, de gozar, que es el amor. Y eso nos mueve en toda la vida. Entre estas dos emociones del miedo y el amor, pues están todas las demás. Todas las demás emociones que tenemos a lo largo de nuestra vida se están moviendo entre el amor y el miedo, el amor y el miedo.
Ajá, y entonces puede ser que, por ejemplo, nos pongamos tristes y la tristeza puede estar derivada del miedo o puede estar derivada del amor. Ujú, ahí ya tendríamos que ir analizando, pero esas son como nuestros dos caminos en la vida y nos vamos moviendo entre ellos. Y si lo entendemos así, entonces podemos ver que el miedo en realidad no es malo como tal, porque mucha gente dice o piensa que el miedo es malo. No, el miedo es una protección que tenemos. Lo que hay que ver cuando llega el miedo a nuestra vida es de qué nos estamos protegiendo o de qué nos está advirtiendo esta emoción para poder así manejarlo de la mejor manera. Claro, sí, y precisamente es ahí donde, bueno, me gustaría escucharte hablar acerca de qué pasa cuando ese miedo nos llega a paralizar, o sea, qué pasa cuando llega ese miedo a provocar algún tipo de angustia, porque está muy asociado con la angustia, con la ansiedad, pero qué es lo que sucede dentro de la persona y también, pues, comentarle al público que identificar que el miedo es específico de la mente, ¿no? Generado por la mente, pero, ¿qué pasa cuando el miedo nos paraliza, Frank? Sí, bueno, aquí hay que también tomar en cuenta que las personas reaccionamos de diferente manera y no nada más las personas, lo podemos ver en los animales. Tenemos tres tipos de reacciones frente al peligro. Cuando estamos en peligro y creemos que podemos enfrentarlo, reaccionamos con enojo. Esa es muy característica, por ejemplo, de los perros. Un perrito cuando tiene un peligro, lo que hace es agredir, es ladrar, es enfrentar con enojo, con rabia, con ira. Hay seres humanos que reaccionamos así, con enojo, y en lugar de cuando llega un peligro huir o hacer otra cosa, lo enfrentamos, ¿no? Es característico de quienes pelean, de quienes enfrentan. Otra característica o otras personas reaccionamos no enfrentando, sino huyendo. Eso lo hacen, por ejemplo, los gatos. Un gato, antes de enfrentarse a alguien o a algo, lo que hace es huir. Todos podemos ver un gato que lo primero cuando ve algo es corre, ¿no? Y se esconde y ya. No importa si lo puede enfrentar o no lo puede enfrentar, el gato simplemente corre y se esconde. Hay personas que también somos así. Cuando estamos frente a un peligro inminente o algo que atenta contra nuestra seguridad, huimos, corremos. Entonces actuamos con miedo. Y el otro es como tú lo decías ahorita, paralizarnos o bloquearnos. Eso es característico, por ejemplo, de las zarigüeyas o de las moscas que se hacen los muertos, ¿no? Entonces, ni enfrentan con enojo, ni tampoco huyen ni se esconden, simplemente se quedan y dicen, quietecito te ves más bonito, ¿no? Entonces, hay personas que también reaccionamos así, que ante el peligro no enfrentamos o no huimos, sino que nos paralizamos y así como que me quedo quieto a ver si se va el peligro, ¿no? Son las tres formas de reaccionar frente a un peligro. En las tres hay miedo. Ajá. Por eso es que muchas veces cuando una persona está enojada, lo que tenemos que entender cuando una persona está agresiva es que detrás de eso hay miedo. Lo entendemos, por ejemplo, con un perro. Un perro cuando empieza a ladrar y cuando se siente amenazado, tiene miedo. Para poder calmar a un perrito que está reaccionando agresivamente, lo que tenemos que hacer es hacerlo sentir seguro. Pero lo mismo pasa con las personas. Y perdón por el símil, no estoy diciendo que No, las no, no, personas sí. seamos perros, pero somos animales a final de cuentas. Y también pasa con nosotros. Cuando alguien está enojado, cuando alguien está reaccionando agresivamente, lo primero que tenemos que hacer es hacerle sentir seguro, hacerle sentir tranquilo, para que ese miedo vaya disminuyendo y la agresividad pase. Igual con las otras reacciones. Si una persona huye y se esconde, pues es que tiene miedo. Entonces también ver la forma de que se sienta segura para que esté tranquila, como con un gatito, ¿no? Un gatito corre, se esconde y nos acercamos a él, le ofrecemos comida, le acariciamos y ya, se viene con nosotros. Igual cuando nos paralizamos. Entonces, si entendemos estas tres reacciones, podemos también entender cuál es nuestra forma de enfrentar la vida. Y al entender esta forma de enfrentar la vida, podemos inclusive comprender nosotros en nuestra fisiología, hasta las enfermedades que tenemos, son producto de esta forma de enfrentar la vida. Por ejemplo, una persona que vive en una isla, por ejemplo, en Hawái, en las islas samoanas, por allá, no hay mucho para dónde correr.
Ahí las personas, si viene un peligro o algo, pues, se tienen que quedar ahí en la isla. Estas personas, para protegerse, desarrollan gordura en el cuerpo, se van haciendo anchos. Ustedes pueden ver a un samoano, por ejemplo, son personas muy corpulentas, inclusive se consideran las personas más fuertes del mundo. Sí, sí. Bueno, si alguien no puede identificar qué es un samoano o así, pues váyanse a la película esta de Disney de Moana, ¿no? El dios este tatuado es un samoano. Sí, sí, La sí. Roca, el actor, es un samoano. Bueno, los Genial. samoanos son así grandotes, corpulentos, y esto es porque viven en una isla, no tienen mucho para dónde correr. Entonces, cuando no puedes huir de los problemas y los tienes que enfrentar a fuerzas, psicológicamente y morfológicamente te vas haciendo corpulento. Es una forma de protección. Todos los animalitos hacemos lo mismo, no nada más los seres humanos. Podemos ver en la jungla, por ejemplo, en la selva, cómo los gorilas, las cebras, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan panza, ¿no? Desarrollan una barriga muy grande. Y no podríamos decir que es por flojera o porque comen mucha grasa. En realidad, esta barriga que tienen es para proteger las vísceras de un ataque. Si a una cebra llega un león, alguien y la ataca en el estómago, pues primero tiene que batallar con toda la grasa y todo lo que tiene ahí para poderle sacar las tripas. Es una forma de defensa. Las personas que desarrollamos gordura es porque nos estamos defendiendo de un peligro. Lo podemos ver con los gatos. Un gato empieza a engordar cuando está protegiéndose de algo. Ajá, bueno, y al contrario, las personas que sí pueden huir, por ejemplo en África, en la sabana, en la selva, ahí pues pueden huir y correr hasta que no los alcancen. Esas personas son muy delgadas. Entonces ahí podemos ver también cómo la morfología de una persona también define su forma de reaccionar ante la vida. Una persona muy delgada está acostumbrada a correr, a huir. O sea, es como los gatos. Ante el Ujú. peligro, huye. Y una persona gordita está acostumbrada a aguantar, ya sea que se defienda agresivamente o no, pero está acostumbrada a aguantar. O sea, viene el peligro y no queda de otra, no puedo correr, me quedo donde estoy y me protejo. Bueno, entonces así todo esto tiene una relación, como Ujú. puedes ver, ¿no? Y en las personas también tiene mucho que ver todo esto. ¿Por qué me metí a este tema? Por lo que comentabas de la ansiedad y de la angustia. La ansiedad y la angustia están catalogados dentro del miedo, son formas de miedo. En psicología se dice que son fantasías catastróficas o fantasías anastróficas. La fantasía catastrófica es cuando piensas que va a pasar algo malo. Entonces sucede la angustia. La angustia es una fantasía que tengo de que algo malo va a suceder. Y la ansiedad es una fantasía de que algo bueno puede suceder. Entonces, por ejemplo, un niño que ya se acerca a Navidad y piensa que le van a traer el regalo que pidió, se empieza a sentir ansioso. Es una fantasía anastrófica, o sea, una fantasía buena. Se imagina que va a despertar el 24 de diciembre y va a tener ahí todos los regalos. Digamos que es un temor o una ansiedad buena, entre comillas, pero que si no se sabe controlar también se puede desencadenar cosas muy feas, ¿no? En nuestro cuerpo. Te puedes poner tan ansioso que no puedas ni dormir, etcétera. Y la otra, la angustia, es cuando piensas o sientes o crees que algo malo se acerca. Por ejemplo, ahorita aquí en Tula lo estamos viviendo. Comienza a llover y comienza a llover y la gente se empieza a angustiar. Se empieza a angustiar porque piensa que con estas lluvias puede venir otra inundación, pero es una fantasía. O sea, así como puede haber una inundación, puede no haberla. Sin embargo, la mente nos lleva a tener temor de algo que posiblemente suceda y sea malo. Ajá, entonces también ahí va a depender de cómo lo enfrentamos. Si somos de los que acostumbramos a enfrentarlo luchando agresivamente o como sea, pues eso también va a definir cómo vamos a vivir esa ansiedad o esa angustia. Pero si estamos acostumbrados a huir, a correr, también va a tener una forma de respuesta ante la ansiedad o la angustia. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que ante la ansiedad y la angustia lo que hacen es hacer ejercicio. Hacen ejercicio para liberar estrés y van manejando ahí sus miedos. Y los que no podemos o no queremos o no nos gusta hacer ejercicio, entonces aguantamos. Pero esa ansiedad y esa angustia se vuelve o se convierte en otras enfermedades también a su vez.
y así, bueno, es bastante largo el tema, Oh, pero muy bueno. interesante, es muy interesante, de verdad. De hecho, me hiciste recordar la fábula de León que decía, porque faltó mencionar que podemos ser también como un león, ¿no? Que de repente, pero bueno, les voy a contar la historia primero de León que dice, imagínate que tuviera el león con conciencia o con temor o conciencia de temor que llegara al abrevadero o al río y que empezara a pensar, y si está contaminada el agua y empezar a tomar agua, ¿no? Imagínense que León empezara a decir que está contaminada y si me entran bichos y si me enfermo y si algo va a pasar, ¿no? Entonces va, sigue León caminando, caminando, ve una cebra o ve un animal que sea su presa y un venado, lo que sea, bueno, una cebra, vamos a pensar, y que se abalanza sobre la cebra, sobre el cuello y a la hora de estar asfixiándolo o intentando matar, que empiece a pensar, y si tiene familia, y si sus hijitos, y empiece con ese temor, ¿no? Entonces ya lo soltaría, entonces ya no comería ni tampoco tomaría agua y llegaría a su cueva y entonces ya en su cueva el león estaría pensando, y si llega algún monstruo, y si algo me pasa, y si se derrumba la cueva, y precisamente es como el decir, ¿no? O sea, un león precisamente no es así, y en ningún momento está sugestionándose o pensando negativo o atacándose mentalmente, y que eso es lo que le hace sobrevivir o sentirse el rey, ¿no? Como tal, en algún momento, y que pareciera que es como la intención que tendríamos que tener o la mentalidad para poder librar todas esas adversidades mentales o situacionales que en la vida pasan, y que ahorita que lo estabas mencionando de los animalitos, que pareciera que cada uno tiene su característica, y que va a depender de nuestras experiencias y nuestra forma de ser quizá o personalidad, o características, porque también lo decías hasta, y bien dicho, de la zona geográfica donde vivamos, que puede ser que nos determine, pero el poder reinventarnos y transformarnos ante las adversidades es lo que va a poder también mejorar nuestras situaciones, y sobre todo ahorita también mencionabas lo de las catástrofes naturales, o bueno, lo de las inundaciones, que precisamente aquí en la región donde vivimos hemos pasado en estos días anteriores inundaciones y devastaciones pues de todo esto, que le comentaras a la gente cómo se experimenta bueno, en estas situaciones de adversidad, de catástrofes naturales, cómo se puede enfrentar el miedo, o cómo pueden utilizar el miedo como motivación, o de alguna forma librar esa batalla contra el miedo. Sí, creo que aquí es muy importante el comprender que hay dos fases en el miedo. Una fase es cuando el miedo da y es por asegurar la supervivencia. Ajá, y eso es totalmente sano, es totalmente bueno. Es más, si alguien no tuviera ese tipo de miedo, pues se expone a morir porque no tendría defensa contra los peligros. Ajá, entonces, en ese tipo de cuestiones, por ejemplo, una catástrofe como un temblor, lo primero que sientes es miedo, y este miedo te impulsa a resguardarte, a correr, a protegerte. Eso está bien. Ajá, ese miedo no se tiene que anular, ese miedo natural es lo que nos mantiene con vida. Pero después de que sucede ese miedo natural, instintivo, vamos a llamarle así, pueden venir ya los miedos imaginarios, y esos son a los que sí tenemos que entender, comprender y canalizarlos. Ajá, porque esos son los que probablemente nunca sucedan. Y si no suceden, pues lo único que va a lograr es minar nuestra salud, tanto mental, emocional como corporal. Entonces hay que detectar eso. ¿Hasta dónde el miedo que siento es para protegerme, para mi seguridad? O sea, realmente hay algún peligro inminente en este momento que está poniendo en peligro mi vida. Si es eso, entonces me protejo, me cuido, hago lo necesario. Pero si ya en este momento estoy protegido, estoy a salvo y sigo sintiendo miedo, entonces puede ser que sea algo psicológico, algo mental nada más. Es como el miedo a la oscuridad. En la oscuridad, cuando éramos seres o animalitos, vamos a decirlo así, que vivíamos en cuevas, los seres humanos no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos forma de atacar ni de defendernos.
ni tampoco tenemos ojos como de león o lince que pueden ver en la oscuridad. Por lo tanto, si se hace de noche, estamos expuestos a los peligros. Imagínense, estamos en la selva, se vuelve de noche, no tenemos forma de defendernos, ni podemos ver en la oscuridad, pues cualquiera llega, nos ataca y nos mata. Ese es un miedo instintivo, el miedo a la oscuridad. Por eso podemos ver cómo las personas, cuando andamos en la calle y se empieza a oscurecer, sentimos miedo. Y a lo mejor muchos ni siquiera saben que sienten miedo, pero ese miedo, cómo se transforma? Pues en que corremos para llegar a casa, ya nos anda por llegar, estamos apurados, ya queremos dejar todo con tal de llegar a casa, porque sentimos ese miedo, esa presión. Pero ese miedo a la oscuridad en este momento en que ya no vivimos en las cavernas, ni en la selva, ni estamos expuestos, ya es un miedo más bien mental. Ajá. Sí hay peligros, pero no los mismos peligros que había antes. Ahora ya estamos dentro del hogar, ya estamos en nuestra casa y se va la luz y nos da miedo. ¿Y a qué le tienes miedo si estás adentro de tu casa? Ya estás protegido por puertas, por ventanas, por paredes, y sin embargo se va la luz y te sigue dando miedo. Ese miedo es instintivo, es de cuando éramos animales y estábamos en la selva expuestos a peligros. En la casa ya no hay nada que temer. Ahí es donde tenemos que comprender, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que ese miedo ya no tiene razón de ser, pero tenemos que racionalizarlo. La única forma en que podemos enfrentar una emoción es racionalizándola. Ajá, tenemos que entenderla, tenemos que platicar con ella, decir, a ver, se fue la luz y me da miedo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué me puede pasar estando dentro de la casa? No, es que puede venir un ladrón y, a ver, ¿realmente va a venir un ladrón nada más porque se fue la luz y se va a meter y me va a matar? Eso es una fantasía. Digo, puede que haber un 1% de probabilidad que pase, pero no es la realidad. Si lo que resulta cuando estamos platicando con nosotros mismos acerca del miedo es que decimos es que los fantasmas, bueno, y realmente existen, hay pruebas científicas, hay alguna evidencia de que existan. Ahora, si le tengo miedo a un fantasma, ¿por qué le tengo miedo a un fantasma? Pienso que me va a matar, pienso que me va a hacer. Hasta ahorita, fíjate, y a mí me gusta mucho el analizar todo esto. Yo no he conocido una sola historia contada de fantasmas donde el fantasma mate a alguien. No, Hasta ahorita no. Al como menos de dicen, las que pasan en la tele o así, en ninguna matan, nada más asustan. Y entonces le tengo miedo a que me diga, pues eso es así como ilógico, ¿no? Pero bueno, la mente es la que empieza ahí a hacer muchas historias. Entonces, digo ya resumiendo, porque también luego me voy con las palabras, no, es no. racionalizar la emoción, platicar con la emoción. Ahora hay muchas formas de llamarle a esto. Algunos dicen, abraza tu miedo, otros dicen, acepta tu miedo, otros dicen, enfréntalo, otros dicen, acéptalo. Al final es lo mismo. De lo que se trata es de poner el miedo frente a nosotros y ver si es real, a qué le estamos teniendo miedo, si ese miedo es real, si puede volverse posible, si no puede volverse posible. Y con base en eso, la intensidad va bajando hasta que podemos, pues ya, vivir tranquilos con esa posibilidad. En psicología tenemos también una palabra que dice que cuando alumbras el fantasma desaparece. Eso también pasa aquí con el miedo. Cuando lo alumbras, o sea, cuando le pasas ya la razón sobre esta emoción, desaparece porque te das cuenta que es algo que no es real. Sí, y precisamente sí decías sobre las creencias como ancestrales que estamos arrastrando, que ya son colectivas y que al final son creencias que nos están limitando y que es importante ir cambiando esas creencias o quitando esas creencias, desaprendiendo lo que de alguna forma nos impide seguir adelante o lo que nos está paralizando si en algún momento fuera o nos está haciendo emprender la huida de otra característica. Y hay algo que precisamente, Fra, quisiera comentarle a la gente que para poder racionalizarlos, tenemos que estar observando en todo momento, ¿no? Una situación de temor, hay que identificar al miedo antes de que ya lo hagamos como nuestro, ¿no? Algo como que antes de que lo hagamos racional, algo irracional, antes de hacerlo racional, hay que identificarlo para poder
para poder evitar que se haga más grande, ¿no? Y precisamente creo que es de lo que ahorita estabas mencionando y que sí, o sea, es complemento precisamente de esto. Y te quisiera también decir algo, ¿qué pasa? Porque lo comentabas ahorita un poco, pero para meternos un poquito en ese tema y hacer una pregunta de eso, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con todo lo que prendes la televisión y está el noticiero con obviamente puras, pura alarma, pura tragedia, pura, pura cosa fatalista, ¿no? Por ahí le cambias y ya está, o la película de terror o la película de alguna otra cosa, ¿no? Y si no, ya te están contando el chisme o el cuento de toda la gente, es el estar generando y generando más miedo. Eh, ¿Qué podrías tú opinar acerca de eso? O sea, los medios de comunicación, ¿qué podríamos hacer nosotros o de alguna forma, qué recomendarías tú? Sí, mira, aquí es muy importante entender que el miedo, desde que se descubrió como miedo, hablando socialmente, se ha utilizado como un medio de control. Ujú. Podemos ver o leer, si les gusta leer, pues lean el libro, si les gusta ver, vean las películas, hay dos, del Señor de las Moscas. Ujú. Esta historia de unos niños que son cadetes y naufragan en una isla y no tienen a un adulto que los guíe, entonces se empiezan a organizar socialmente y por ahí descubren, los del bando malo, descubren que pueden controlar a los demás mediante el miedo al monstruo, que es una cabeza de puerco que ponen en una estaca. No, no les cuento más para no arruinar la película, si no la han visto para Ujú. leerlo, ¿no? Pero bueno, ese señor de las moscas, que es el puerco en la lanza, es con lo que tienen controlado a los demás, porque les dicen, no, es que si no haces esto, va a venir el señor de las moscas y te va a comer, ¿no? Y si no haces esto, te va a matar. Y eso mismo hacen con nosotros. Hasta cierto punto puede ser bueno, digo, no, o puede ser necesario, por no llamarle bueno. Ajá, el miedo es una forma de control. Por ejemplo, si una persona quiere salir a robar ahorita y le dicen es que si robas te van a meter a la cárcel, pues ese miedo controla una actividad que de otra forma sería un delito y dañaría a los demás. Es necesario en ese sentido. Pero en otros sentidos, esta forma de controlarnos puede ser totalmente innecesario, pero las personas nos dejamos llevar por eso. Y digo, no me gustaría entrar así como en detalles polémicos, pero la religión nos controla con miedo, la política nos controla con miedo, nuestros padres o nosotros a nuestros hijos los controlamos con miedo. Es que el miedo es la forma más efectiva de controlar a las personas, inclusive en las relaciones de pareja, ahora que dicen de los tóxicos, las tóxicas, Ujú. ¿no? El tóxico o la tóxica controla al otro a través del miedo. Es que si no haces esto, pues te voy a dejar. Si no haces esto, pues ya no te voy a amar. Si no haces esto, va a pasar esto. Es la amenaza constante. Y es la forma del condicionamiento clásico del aprendizaje, ¿no? Es recompensa o castigo. Desafortunadamente, estamos más acostumbrados al castigo que a la recompensa. Esa es la realidad. Trabajamos más por evitar el castigo que por alcanzar la recompensa, porque así nos han educado culturalmente. Y los medios de comunicación pues tienen esta fórmula ya aprendida a través de todos pues, de todos los tiempos, ¿no? Y hay veces que ya hasta es de forma natural, y es una cuestión que ni siquiera creo que lo piensen, más bien lo hacen por seguir la inercia. Es la narrativa, vamos a llamarla así, la narrativa del miedo que están lanzando a través de los medios, porque ya es la forma en que se hacen las cosas. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, como público, es determinar hasta dónde me sirve y hasta dónde no me sirve. Ajá, por ejemplo, si yo ya hice consciente todo esto, yo ya no necesito que me amenacen para no cometer un crimen. No lo hago porque no quiero hacer daño a los demás, ya es parte de mi conciencia, pues ya el que me digan que si lo hago me van a meter a la cárcel o no, ya no tiene mucho eco en mí porque eso no es mi motivación principal. Pero bueno, para esto se requiere un gran trabajo de conciencia y es lo que, pues, vaya,
cada quien lo hace a su modo, ¿no? La religión, las instituciones escolares, todo, lo hacen a su forma y vaya, puede ser cuestionable o no, pero todos estamos trabajando en lo mismo, en hacer conciencia. Ahora, qué tan buena es la conciencia que estamos creando, eso ya lo puede determinar cada quien, ¿no? Pero hay una regla de oro, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o haz al otro lo que quieras que te hagan a ti, es la regla de oro, y esa es igual para cualquier sistema filosófico, religioso, etcétera. Entonces creo que por esa regla nos podríamos ir midiendo. En cuanto a los medios de comunicación, nuevamente, también tenemos que ver que son un negocio. Entonces, el control no necesariamente es para que no hagas cosas o dejes de hacerlas, sino también para que consumas. Y el miedo es un gran negocio. Consumimos muchas cosas por miedo. ¿Por qué comemos alimentos sanos? A veces no es ni siquiera porque nos guste, es por miedo a una enfermedad, ¿no? Y entonces ahí aprovechan. Ahorita, por ejemplo, está la Coca-Cola vendiendo la Coca-Cola sin azúcar y te hablan mucho del sabor y todo, pero ¿por qué quieres tomar una coca sin azúcar? Pues por tu salud, al final es eso. Entonces no la tomas porque sepa rico, la tomas porque te da miedo seguir consumiendo azúcar. Y ahí está detrás el control también. Sí, sí, fíjate, y precisamente eso es lo que estamos viviendo en una realidad, ¿no? Que, fíjate, está muy relacionado con también a veces la ignorancia y el desconocimiento de muchas de las situaciones que pasamos en la vida, o sobre todo por decir, el desconocer algo, pareciera que eso hace aprovecharse ya sea alguien más o la misma mente se aprovecha de nuestro desconocimiento, de nuestra misma ignorancia de algo. Y precisamente, pues ahí esa es la forma de ejercer un tipo de control, porque a veces nos controlamos nosotros mismos sin necesidad de hacerlo, alguien más, o necesitamos, pareciera que necesitamos ser controlados para poder estar en equilibrio o sentirnos bien o adaptados, pero la realidad es no. Precisamente como lo mencionabas, es tener una conciencia y también un autocontrol propio y buscar esa como libertad, ¿no? Que necesitamos para tener ese equilibrio y poder, de la forma que sea que le quieran llamar al miedo, como decían, ¿no? De agarrarlo de la mano, hacerte amigo del miedo, enfrentar al miedo, pero que siempre hay detrás del miedo, siempre va a haber algo que es maravilloso, como muchas frases motivacionales lo dicen, y que ya para terminar, Frac, en esta entrevista, ¿qué recomendaciones le das a la gente, ya sea jóvenes que nos estén viendo, adultos mayores, adultos, mujeres, niños que nos estén viendo y que sientan un miedo inmenso, que a veces irracional? ¿Qué les recomiendas tú para que puedan enfrentar de a poco sus miedos o poder disminuirlos? Sí, yo creo que, bueno, lo primero, como te había comentado, es tratar de identificar a qué le tenemos miedo y si esa causa o esa razón del miedo es real o no es real, ¿no? Eso es lo primero, lo más importante. Una vez que determinamos si es algo real o no es real, algo que muy pocos dicen, pero que es la solución es no luchar con el miedo. Cuando luchamos o cuando tratamos de evitar el miedo, se lo hacemos más grande. Hay una ley metafísica que dice que lo que combates crece. Entonces, cuando combates el miedo, lo único que generas es más miedo. Y eso es muy válido inclusive para personas que puedan estar pasando ahorita por temas de ansiedad o de angustia, de ataques de pánico, que se han disparado mucho ahorita con la pandemia. Cuando estamos presos de la angustia o del pánico, lo que estamos queriendo hacer es controlar el miedo. Estamos luchando contra el miedo y al luchar contra él, lo que hacemos es que lo hacemos más grande y se vuelve una espiral sin fin. Entonces los ataques se repiten, se hacen más largos, puede dañarnos realmente en nuestra salud. Y aquí lo que se recomienda es dejar de luchar y se ha dicho tantas veces que yo creo que la gente ya ni lo entiende o lo entiende de una forma que no es que te dicen déjalo fluir, déjalo que pase, ¿no? Pero yo creo que la gente no entiende realmente qué es esto y el dejarlo fluir o el dejar que pase es dejar de luchar contra eso.
Por ejemplo, en un ataque de pánico, lo que sucede es que la gente empieza a sentir taquicardia, se empieza a angustiar demasiado, piensa que se va a morir, que le va a dar un ataque al corazón, y entonces empieza a luchar contra eso y se vuelve así un círculo vicioso, donde eso es muy difícil de controlar. Entonces, ¿cómo sería dejarlo fluir? Dejarlo fluir es, a ver, bueno, pues ya, me va a dar un ataque, ya, que me dé. Venga, ¿no? O sea, en PNL hay una técnica que dicen, a ver, ¿te duele la cabeza? Sí. ¿Quieres que te quite? Sí. Bueno, a ver, que te duela más, haz que te duela más. Y la gente no puede, ¿no? Porque cuando ya permites que suceda, dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, pasa el miedo, pasa el dolor. Entonces, dejar de luchar es eso. Dejar de luchar es dejar de combatir y dejar que suceda. Dejar que suceda simplemente, no, a ver, me duele la cabeza, ya no quiero este dolor de cabeza, ok, deja que te duela. Es más, si puedes, haz que te duela más. Cuando le dices eso a una persona, no puede. Y hasta es curioso porque entonces le empieza a bajar el dolor, porque deja de luchar contra eso. Lo mismo es con el miedo. Ok, le tengo miedo a un fantasma, ok, ya pues, que venga, a ver, quiero hablar con él. Le voy a preguntar qué onda, de dónde viene, cuándo vivió, qué se siente aquí a mi lado. Y cuando haces eso, el miedo desaparece, porque se vuelve ya absurdo. Esa sería mi recomendación. Para cuando estás sintiendo miedo, no lo alimentes, no lo combatas, no luches contra él. Deja que suceda, que se manifieste. Lo que sea, que se manifieste. Tengo miedo de que me deje, pues que te deje, a ver, no te va a dejar muchas veces la pareja, no los deja, pues es nada más aquí un peligro mental que vemos que no existe. Es que tengo miedo de divorciarme, a ver, pues, divórciate ya. No se divorcian, es pura fantasía. Dejar lo que suceda elimina el combate y al eliminar el combate, el miedo desaparece. Eso es enfrentarlo. Pero aquí algo muy importante y que sí quiero dejar claro, actualmente vivimos en una sociedad temeraria. O sea, todas estas recomendaciones que se han hecho de enfrenta tus miedos, supéralos, todo eso, como que se ha ido al extremo contrario. Una cosa es ser valiente, una cosa es enfrentar tus miedos y otra cosa es ser temerario. Y creo que ahí es cuando ya se rebasa y se pasa al otro extremo. Y cualquier extremo es malo. Por ejemplo, las personas le tenemos miedo a las alturas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos alas. Si yo me subo a un edificio de 5 pisos y me pongo en la orilla, obviamente voy a sentir vértigo, obviamente a lo mejor me orino ahí del miedo, porque no tengo alas para resistir una caída. Lo más prudente es no acercarme a la orilla y mantenerme a salvo. Eso es inteligente, eso es natural, eso es instintivo. Pero ahora con esto de enfrenta tus miedos y todo, hay personas que dicen, no, yo le tengo miedo a las alturas, entonces me aviento de un paracaídas del avión y voy en caída libre, y eso ya es ser temerario. Ajá. Eso no demuestra nada, o sea, el peligro que existe es de que si te caes, te matas porque no tienes alas y tu instinto te lo está diciendo, no lo hagas. Cuando ya tratamos de superar los miedos siendo temerarios, lo que estamos haciendo es exponiéndonos irracionalmente a los peligros que son reales. Y eso tampoco es sano. Ajá, y que me perdonen los que me están escuchando, yo esto lo he dicho a mis amigas, a mis alumnos, todo, que te quieran lanzar de un paracaídas, no, ya no es sano, pues, o sea, tenemos miedo a las alturas y eso que estás haciendo está bien, te estás retando, lo que tú quieras, pero va contra el instinto natural de supervivencia de cualquier ser humano. Le tenemos miedo a las arañas, ¿por qué? Pues porque si nos pica una ponzoñosa nos mata con el veneno, las serpientes o las culebras, etcétera, ¿no? Los animales ponzoñosos. Los miedos que tenemos naturales son porque nos mantienen vivos. Cuando nos queremos probar agarrando arañas y culebras y aventándonos del séptimo piso y todo eso, estamos siendo temerarios. Y eso no nos ayuda en nada, no nos demuestra nada. Nos, quizá demuestra que podemos ir en contra de los instintos y el ser humano es el único que puede ir en contra de los instintos, pero ir en contra de los instintos te pone en peligro de muerte siempre. Una persona que toma alcohol, tú dale alcohol a un gato, no lo quiere, solo se echa a correr, ¿no? O ponle un cigarro, el humo del cigarro a un perrito, un gato también se echa a correr, saben que es dañino para ellos, el instinto no se los permite. El ser humano es el único que consume, que hace cosas que lo ponen en peligro de muerte, porque somos temerarios.
eso es donde ya estás rebasando el límite y te estás pasando del otro lado. Entonces, sí hay que enfrentar nuestros miedos, sí hay que dejarlos fluir, pero no pasarnos al lado de ser temerarios, donde, pues digo, es una moda inclusive ahorita, ¿no? El ser temerario, pero no se está demostrando nada, el ir contra los instintos, únicamente pues la adrenalina de sentir la muerte pequeña, ¿no? De sentir que te vas a morir y que al final no te mueres, pero ahí estamos hablando de otras cosas, inclusive de posibles adicciones emocionales, en fin, ese ya sería tema para otra cuestión, pero sí tenemos que revisarlo. Cuando estamos tan adictos a la adrenalina, que necesitamos esos choques de adrenalina tan fuertes, de sentir la muerte cerca, es porque hay algo que no está funcionando del todo correcto. Pues sí, pues bueno, pues de verdad te agradecemos mucho tus comentarios, la información, lo que compartes. Es muy útil y si de hecho si hay alguna persona que nos esté viendo y piense algo completamente distinto, pues que nos lo deje en los comentarios y ya estaremos ahí revisándolo, contestándolos. Y sí, pues yo lo único que puedo decir es que el aprendizaje que me deja vencer cada miedo, cada temor, porque yo siempre tengo miedo a muchas cosas, pero enfrento ese miedo, me gusta sentir ese miedo, esa adrenalina que se genera dentro de mí, pues por hablar de manera personal, cómo lo vivo, me hace impulsar, motivarme para decir, pues aquí hay algo bueno, pues no lo voy a hacer, o sea, o sea, sin llegar a lo temeroso, al riesgo, a lo irracional, como bien lo mencionábamos y que me haga pasar a un segundo nivel, poder sentirme de alguna forma más motivado, como más, hasta de cierta forma, madurar el miedo, porque pareciera que en sus inicios el miedo es demasiado angustiante, agobiante, los miedos, los temores de niño, que al apagar la luz, como lo decías, ¿no? Que sientes que se te aparecen mil monstruos alrededor, el miedo a quedar, a, no sé, perderte de repente en un supermercado, en algún lugar, en una plaza pública, y que sientes que ya no sabes ni qué hacer. Entonces, esa experiencia que vamos teniendo a lo largo de la vida, experimentando cada miedo, nos va a poder fortalecer y esa fortaleza es la que necesitamos como seres humanos para poder seguir enfrentando la vida, adaptarnos y poder integrarnos cada vez más a esta vida que cada vez va a ser así, o sea, ya la realidad virtual o la tecnología que ahora cada vez va avanzando más y más, nos está haciendo enfrentarnos cada vez a más temores o inclusive el mismo calentamiento global para no meternos a otros rollos o lo que está pasando ahora con la pandemia, con las catástrofes naturales, como ya lo mencionamos, nos tiene que hacer resilientes en cada momento, hacer más fuertes cada vez y precisamente eso es lo que buscamos tratar de transmitir, ¿verdad, Frac? A las personas que precisamente traten de estar ahí siempre, nunca huir, tratar de tampoco paralizarse, siempre, como lo dicen por ahí, creo que en doble A, no sé en dónde, pero dicen agarrar al toro por los cuernos y precisamente hacer que las cosas sucedan, no quedarnos en la indecisión, siempre tomar la decisión y la acción, que es la que nos va a llevar a seguir avanzando. Frank, muchas gracias. No sé si quieras decir algo más. De verdad, es muy grato estar aquí contigo. Sí, fíjate, ahorita que estabas diciendo todo esto que estás mencionando es el coraje. Y aquí en México, en español, no hemos entendido bien la palabra coraje porque la usamos como sinónimo de enojo, ¿no? O de rencor. Decimos, es que tienes mucho coraje por esta persona o siento mucho coraje y lo usamos mal. Pero si nos vamos a la raíz etimológica, inclusive en inglés, la palabra coraje es este sinónimo como de valentía. Ajá, de siento miedo, pero entonces tomo el coraje para enfrentarlo y salir adelante. Ajá, es una emoción que está muy poco estudiada en estos países latinoamericanos y desde el nombre que lo tenemos mal conceptualizado. Pero este coraje es lo que necesitamos. Coraje es esa valentía que surge de dentro de ti para enfrentar tu miedo, sobreponerte a él e ir hacia adelante. Entonces estás actuando con coraje ante la adversidad, pero no es coraje de enojo, es coraje de valentía. Encourage, dicen en inglés, ¿no? O sea, envalentónate, como quien dice, ¿no? Entonces, valdría la pena ahí rescatar este concepto de coraje que tú lo describiste muy bien
y es este sentimiento, esta emoción que me invade por dentro y digo, ya no más, o sea, ya no quiero vivir con miedo. Y entonces con coraje me enfrento ante lo que venga para salir de eso que me tiene aislado, que me tiene limitado y salir adelante. Bueno, pues eso sería con lo que terminaría. Y decía Aristóteles, no hay valiente sin miedo. Y Así es. precisamente sí, o sea, todo lo que necesitamos es simplemente hacerlo y enfrentarlo y vivirlo, experimentarlo para que se disminuya. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Continuamos en más videos. Nos vemos próximamente. Gracias y gracias, Frank. Hasta luego. Un gusto. Gracias.